Hola, ¿cómo están? Un gusto participar. Vamos a dar comienzo a este módulo 1 sobre el ciclo del agua y la gestión integral inclusiva del recurso hídrico como parte de la diplomatura de vinculación, problemática, gestión e institucionalidad del agua en el siglo XXI. Mi nombre es Claudio Guardo, tienen las referencias en la diapositiva correspondiente. Para dar comienzo vamos a definir el concepto de ciclo del agua, que corresponde a la circulación sin fin del agua en nuestro planeta. El agua en el planeta Tierra está en constante cambio y movimiento, atravesando por diferentes estados y procesos durante este ciclo que va desarrollando. Y lo hacemos en referencia a la circulación de las moléculas de agua, entendida a través de su fórmula química, 2 átomos de hidrógeno y 1 de oxígeno. Se trata pues de un recurso en términos económicos o bien de un recurso natural renovable o bien natural renovable en términos sostenibles. Y haciendo referencia a este bien natural renovable, resulta muy importante conocer las propiedades del agua, entendiendo que el agua es la única sustancia que naturalmente se encuentra en los 3 estados de la materia, me refiero a estado sólido, líquido y gaseoso, en este planeta Tierra, determinando la disponibilidad en diferentes geosferas del planeta Tierra y a su variabilidad espacial y temporal, tanto actual como reciente. El estado sólido que conocemos, el hielo, flota en el agua líquida debido a que su forma sólida resulta ser menos densa que su forma líquida, lo que le da el mote de líquido anómalo. El agua no tiene color, sabor ni olor, lo que la convierte en un líquido transparente e insípido. Debemos recordar que el punto de congelación del agua es de 0 grados centígrados y su punto de ebullición es de 100 grados centígrados a nivel del mar. El agua tiene un elevado calor específico, lo que le permite absorber una gran cantidad de calor antes de producir un incremento en su temperatura. Debido a esta capacidad calorífica elevada, el agua puede minimizar los cambios en la temperatura. Por ejemplo, la capacidad calorífica del agua resulta ser unas 5 veces superior respecto de la capacidad calorífica de la arena. Es decir, que un continente que se enfría lo hace más rápido que el mar una vez que se pone el sol. Y dado que el agua se enfría más lentamente, puede liberar ese calor a la tierra cercana durante la noche. Otra propiedad a tener en cuenta es la tensión superficial del agua, que es muy alta, lo que le confiere propiedades de cohesión y elasticidad. Esta propiedad hace del agua adherente y elástica, permitiéndole agregarse en gotas en lugar de dispersarse, proporcionando la capacidad de la capilaridad, es decir, que favorece el movimiento ascendente en los perfiles de suelos, el movimiento ascendente a través de las raíces de las plantas y los vasos sanguíneos, además de poder disolver las sustancias. La fórmula química del agua sabemos que es H2O, que significa que está compuesta por 2 átomos de hidrógeno unidos a un átomo de oxígeno. Y entre esas moléculas de agua ocurre también lo que se conoce como atracción a través de los puentes de hidrógeno, que le confieren, lo que habíamos mencionado anteriormente, el nombre de sustancia anómala, ya que eleva el punto de ebullición. El agua es conocida como el solvente universal debido a su capacidad para disolver una amplia variedad de sustancias. El pH del agua pura es neutro, es decir, 7, lo que significa que no es ni ácida ni básica. El agua también participa en una variedad de reacciones químicas, incluidas aquellas que corresponden a la formación de hidratos al combinarse con sales. Como resumen, podemos indicar que el agua es una sustancia única y esencial para la vida en la Tierra debido a sus propiedades físicas y químicas. La propiedad más interesante del agua podría considerarse a la capacidad calorífica, una propiedad elevada para esta sustancia,
y que es crucial para poder mantener el equilibrio térmico en nuestro planeta y en los organismos vivos. El agua puede minimizar o atemperar los cambios en las temperaturas. La presencia de los tres estados de la materia, estado líquido, estado sólido y gaseoso, juegan un papel central, fundamental, en el mantenimiento del ciclo del agua y en la vida en nuestro planeta. El ciclo del agua tiene una dinámica continua y permanente. Muchas veces resulta incomprensible, imperceptible por el cuerpo social, ese que está incluido e imbuido en su dinámica por ser parte integrante de los ciclos naturales. La sensibilización sobre la temática hídrica ha permitido mayores niveles de percepción a través de concientización e interés social. Por eso surgen comunidades que demandan mayores niveles de protección y gestión. Algo que tenemos que tener en cuenta para evaluar la dinámica del ciclo de agua y cuantificarlo es la comprensión del balance hídrico, que es un análisis de las entradas y salidas del agua en un sector de la cuenca a lo largo del tiempo, teniendo en cuenta los cambios en el almacenamiento interno bajo diferentes escenarios. La dinámica del ciclo del agua incluye ecuaciones matemáticas llamadas ecuaciones del balance hídrico, que se hacen sobre la superficie de la cuenca hídrica, sobre el subsuelo de la cuenca hídrica, o un balance integrado tanto de los aspectos superficiales como de los aspectos subterráneos. Y esa es la consideración integral que hay que abordar y practicar para poder entender la sostenibilidad del agua. Ustedes van a ver en esta diapositiva los diferentes factores que intervienen en cada una de las ecuaciones. Y en definitiva, lo que tratamos de buscar con ese balance hídrico, cuáles son las entradas, las salidas y cuál es la disponibilidad que tenemos en un momento determinado del ciclo hídrico. El balance hídrico permite realizar una evaluación cuantitativa de los recursos hídricos disponibles y las modificaciones que ocurren por acción humana. Es fundamental el conocimiento de la estructura del balance hídrico para diferentes cuerpos geológicos, lagos, lagunas, cuencas superficiales, subterráneas. Nos permite definir el uso racional de los recursos hídricos o bienes, según la comprensión que querramos asignarle, tanto en tiempo como en espacio. Permite mejorar el control y la redistribución de los mismos, los trasvases de cuencas, los controles de las máximas crecidas, en definitiva, un montón de aspectos que tienen que ver con la actividad antrópica. También ayuda a la predicción de las consecuencias de los cambios artificiales. Conceptos centrales que deben ser tenidos en cuenta en la gestión sostenible del recurso hídrico son disponibilidad y régimen de explotación. La disponibilidad hace referencia al volumen de agua existente en un cuerpo superficial o subterráneo en términos de un balance anual. El régimen de explotación se refiere al modo en que se efectúa la extracción o utilización de ese recurso hídrico tanto en tiempo como en espacio. La gestión del agua se aborda teniendo en cuenta un aspecto bidimensional o bivariante que tiene que ver con la cantidad-volumen y la calidad. Si ustedes observan en esta diapositiva, hemos realizado un gráfico con escenarios, con 4 escenarios, y tenemos cantidad y volumen, escaso y abundante, calidad de baja aptitud y de buena aptitud. Podemos tener 4 escenarios en el cual coinciden en el primero la escasez y la baja aptitud, en el escenario 2 abundancia del recurso pero de baja aptitud, en el escenario número 3 donde tenemos una buena aptitud en cuanto a calidad pero escasa disponibilidad del recurso, y por el otro un escenario cuarto que sería el más deseado, en el cual coinciden la abundancia con la buena aptitud del recurso. Resulta conducente establecer un mapeo de escenarios para lo que resulta
muy importante contar con el relevamiento integral de todas las cuencas hídricas, tanto sus aspectos superficiales como subterráneos, y también poder conocer y establecer los mecanismos de vinculación intrínsecos, esos que existen, o que permiten correlacionar qué es lo que ocurre en superficie y qué es lo que ocurre en subsuelo. También para poder gestionar de modo eficaz y eficiente la política hídrica es necesario conocer los volúmenes y calidades con registros anualizados para poder desplegar las series de tiempo y los análisis correspondientes. También es necesario implementar políticas de datos abiertos que tengan actualizaciones permanentes para tener insumos básicos en la infraestructura digital de datos, de manera tal de poder analizar oscilaciones temporales y eventos extremos. De este modo, y como un rasgo aplicado, podremos determinar en la gestión del riesgo hídrico lo que es la amenaza, lo que es el desastre, y también poder implementar todos los mecanismos de alerta y monitoreo para poder mitigar y poder adaptar. La gestión integral inclusiva de los recursos hídricos consiste en la asignación de usos para todos los habitantes, usuarios de la cuenca hídrica. La cuenca hídrica es el espacio territorial donde acontece una asimetría natural, producto del gradiente topográfico o pendiente, y donde convergen usos y usuarios, con la generación simultánea de interrelaciones e interdependencias entre ellos. Las buenas prácticas en el manejo del recurso hídrico necesitan de un inventario, de la evaluación y seguimiento de ese inventario y por supuesto de un monitoreo continuo para poder establecer todos esos desvíos, erraticidades que puedan ocurrir a lo largo del ciclo hidrológico y poder establecer un escenario, un marco conceptual para poder hacer la planificación correspondiente. Las políticas de gestión pública están orientadas a las cuencas de modo integral, que van más allá de los límites políticos y administrativos de las jurisdicciones. Este hidrosistema es un sistema de 3 dimensiones en el que las componentes transfieren energía, materiales y biota. ¿Cuáles son las componentes? Tenemos una componente longitudinal que es bidireccional, tanto aguas arriba como aguas abajo, lateral, también bidireccional, que abarca los márgenes del canal y la planicie de inundación, y vertical, también bidireccional, porque tenemos una transferencia desde superficie hasta el subsuelo o desde el subsuelo hacia la superficie. Este hidrosistema es un complejo de convergencia de los procesos hidrológicos, geomorfológicos y biológicos que actúan en sus 3 dimensiones en un amplio rango de tiempo. Entonces, podemos decir que es la materialización y solución de continuidad entre los componentes del ciclo hidrológico y el ambiente físico geonatural que lo sustenta. También resulta sumamente importante la gestión del ciclo hidrológico a escala de predios y personas, ya que implica procedimientos metodológicos y la interpretación específica de las leyes de la naturaleza para poder llevar a cabo la gestión de los humedales, que son bienes naturales comunes, entender y poder propender en el tiempo los servicios ecosistémicos y las contribuciones de la naturaleza a las personas, de modo de alcanzar la sostenibilidad, entendida como una construcción permanente, que es algo a alcanzar de modo continuo. En la interpretación del ciclo del agua deben comprenderse los diferentes reservorios donde el agua va siendo retenida en las diferentes fases del ciclo y los vectores comunicantes entre ellas. En ambientes continentales y de humedales resulta imperioso conservar la morfología natural de las geoformas existentes, sus pendientes y los umbrales de retención. La geomorfología natural debe ser respetada y la geomorfología antrópica debe respetar las leyes de la naturaleza. Eso implica reconocer y valorar a la geomorfología no solo como una ciencia natural y ambiental, sino como parte estructural
y de apoyo de la dinámica social y funcional del territorio donde habitamos. Y para acompañar ese ciclo hidrológico, en la intervención del territorio por las actividades humanas, deben respetarse las métricas topográficas de primero y segundo orden, como relieve, pendiente o inclinación, orientación o aspecto, la rugosidad, la posición topográfica de la geoforma y las irregularidades, por cuanto todas ellas están íntimamente vinculadas a la gestión sostenible del agua y al manejo y conservación de los suelos. Y como todo es un sistema de mejora continua, si hacemos referencia a la Agenda 2030 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, esa agenda cuenta con un objetivo para los ecosistemas terrestres que corresponde al ODS 14 y otro para los ecosistemas acuáticos, que sería el ODS 15. Queda el desafío de pensarnos y pensarse en uno exclusivo para los humedales, teniendo en cuenta la necesidad de poder proteger las morfologías, las pendientes y los umbrales, sobre todo teniendo en cuenta todos los servicios ecosistémicos y contribuciones que hacen con las personas y con el ambiente en general. Las amenazas naturales son previsibles por su existencia, pero su ocurrencia es inevitable. Por lo tanto, resulta fundamental, desde el punto de vista de los componentes hídricos, planificar para restringir y atenuar la vulnerabilidad social y económica que esas amenazas puedan generar sobre el entorno. También resulta fundamental tener en cuenta para los tiempos que vienen la seguridad hídrica en cuanto al acceso al recurso para garantizar la salud del usuario en la cuenca hídrica, la protección del uso para garantizar la actividad económica en el ámbito de la cuenca hídrica y la conservación y manejo de los cuerpos de agua superficial y subterránea. Finalmente, para una comprensión más profunda de la gestión integral e inclusiva de los recursos hídricos, habrá que tener en cuenta la implementación de mecanismos de sensibilización y garantías para la disponibilidad del recurso. Diferentes metodologías y conceptos tendrán que ser incluidos y considerados. Por ejemplo, soberanía hídrica, que hace referencia al conocimiento concreto, preciso, ajustado, administrable de lo que ocurre con el recurso hídrico en ese espacio territorial que conforma la cuenca. Por lo tanto, necesitamos conocer la morfología y la morfometría que tienen esas cuencas superficiales, la morfología y morfometría de los acuíferos que están en vinculación permanente, de modo tal de poder comprender el riesgo hídrico que pueda ocurrir en esa área de influencia y llevar a cabo una gestión sostenible. Será necesario también mancomunar la ciencia de datos, porque es necesario sistematizar datos para poder comprender. Por lo tanto, serán necesarias escalas de medición, captura de datos y registros en base de datos complementarias, poder hacer el procesamiento correspondiente, el orden, para poder tener una gestión y una actualización permanente. Es decir, conformar un INDEC hídrico ambiental en tiempo real, concreto, y que se puedan observar y se puedan extraer datos desde plataformas oficiales que contengan esos datos abiertos, tanto locales, provinciales, federales, donde haya una vinculación eficaz y eficiente, en sentido de poder estar permanentemente actualizándolos para que los diferentes actores que están presentes en esa cuenca puedan disponer de ellos, porque en definitiva la gestión del riesgo, si no está correctamente desarrollada, trae repercusiones sociales y económicas que nos afectan a todos y al ambiente en general. Muchas gracias por su atención.